Crónica de Liberación titulada Espíritu de Anticristo. Realiza Olga Lucía Eslava desde Bogotá, Colombia. Liberación practicada por la ministro Olga Lucía Eslava a la señora Gabriela vía videollamada. Se manifiesta el demonio de Anticristo y el demonio de muerte, y también otros espíritus humanos. Primeramente, un brujo umbanda o pai llamado Maximiliano, el cual se reconcilia con Dios, y también su hermana del brujo llamada Claudia. Se presenta su suegra Julia, que se convierte al Señor, otro espíritu llamado Úrsula, perteneciente a la iglesia del G12, y por último, también el espíritu humano de su padrastro de la señora Gabriela, llamado Francisco. Inicio de la liberación. Se manifiesta el demonio Anticristo, y la ministro le pregunta, ¿qué espíritu es ese? El demonio le responde que él trabaja en las iglesias. La ministro le pregunta, ¿cómo el demonio Anticristo puede entrar en una sierva de Dios? Refiriéndose a la señora Gabriela. El demonio contesta que se le entregaron la familia en la infancia a Satanás, y que todo lo que ella recibe, él lo intercepta. La ministro le pregunta su rango, que si es una potestad, un principado o un reino. El demonio le contesta que es una potestad alta, y la ministro lo nombra como el demonio de mayor alto rango en la vida de esta mujer, y le dice que él va a sacar todos los espíritus inmundos, porque él ahora tiene el poder y la autoridad. La ministro le pregunta si sabe qué es lo que pasa si no dicen la verdad los demonios, a lo cual el demonio contesta que son castigados y los cambian de rango. La ministro le pregunta al demonio qué reinos hay allí en esa mujer, y inicia diciendo que orientalismo, que incluye reiki, yoga, porque ella practicaba eso. Detrás del yoga está la mentira que engaña a las almas diciendo que es luz, atribuyéndose un nombre de Dios en las escrituras. Es anticristo o falso Cristo o falsos dioses. La ministro le ordena enrollar todos los demonios en una madeja para sacarlos. El demonio menciona que también está el espíritu de muerte, que entró por la potestad del lugar. Hay un alto rango de territorios y ella invade y invade. Quiere predicar, pero él no la va a dejar. La ministro le pregunta si la señora Gabriela invadió un territorio que no le pertenecía. Por cierto, tema abordado en el curso de Cristo Libera. Pero el demonio contesta que no, que ella solo quiere predicar, que ese lugar es de él, que está tomado, que está pactado, se llama Lizarrosa. La ministro pregunta al demonio que si él sabe que esta mujer fue comprada a precio de sangre y que le pertenece a Cristo Jesús, y le pregunta qué autoridad tiene para decir que ella le pertenece. El demonio empieza a llorar y contesta que ninguna. La ministro le dice que se enrolle en la madeja y que se disponga a salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Continúa la liberación y la ministro pregunta, ¿qué más hay allí? El demonio contesta que pactos de brujería, que se lo hacen a ella de continuo, la familia. La ministro pregunta que si esta señora es una hija de Dios, ¿cómo pueden entrar los pactos de brujería? Si el Señor dice que nada nos hará daño, que nosotros hollaremos serpientes, y si tomáramos cosa mortífera, que nada nos hará mal. El demonio contesta que son influencias en la mente, casa, esposo e hijos. La ministro pregunta cómo entran las influencias si ella está cubierta con la sangre de Cristo. El demonio contesta que ella no puede salir porque ellos la atan y que la quieren destruir. Y la ministro pregunta cómo se llama el demonio que está hablando, y contesta ahora el demonio que se llama muerte, y le ordena que se enrolle en la madeja. La ministro pregunta que quién le están haciendo la brujería a esta señora. El demonio contesta que en las iglesias, gente falsa, la trabajó, la maldijo y la entregó. Pastores en ocultismo, y la ministro pide los nombres. El demonio los menciona: Néstor, Magi,
Mabel y su esposa, Lucía García, madre de la pastora, y otros líderes. ¿Qué clase de ocultismo hacen?, le pregunta la ministro. El demonio contesta que se apartan de la cobertura, pero en la iglesia hacen su fe. Cuando ella llegó a esa iglesia, la sacaban y no la querían porque ella trajo luz. Usaron al líder hombre para atacarla. Ella vio que era del otro reino y empezó a ayunar y a orar y sacó a luz todo, y fueron a su casa los jóvenes a trabajar sus hijas, a ella y a su esposo. La ministro pregunta ¿qué les hicieron? El demonio contesta: los enterraron en el cementerio a los 4. Dime la persona que hizo eso. ¿Cómo se llama la que los enterró?, dice la ministro. Y el demonio contesta que esa persona se llama Maximiliano Trenz. Le pide que lo llamen y se presenta ahora Maximiliano. Aquí se presenta un espíritu humano hablando, diciendo que ella ya lo sabe todo, refiriéndose a la señora Gabriela, que él es un pai o brujo que practique la brujería desde la adolescencia. Nota: los pai en Umbanda son los guías, jefes, líderes o sacerdotes. ¿Quién te pagó o por qué le estás haciendo daño a esta mujer?, pregunta la ministro. Porque ella fue la única que me quiso liberar y lo logró un tiempo, dice el demonio. Pero me vinieron a buscar, pero los pastores no le ayudaron ni a ella ni a mí, lo dice llorando. Y ahora yo estoy atado otra vez. Tengo que trabajar, si no me van a matar los otros pai. Yo no los quiero trabajar a ella. La ministra le dice a Maximiliano que él está allí refiriéndose a la liberación con un propósito, que él ya conocía el evangelio, que el Señor Jesucristo le quiere dar otra oportunidad. Esta mujer, por más que tú has querido dañarla, por más que tú has querido hacerle cosas que no has podido, ella le sirve a Dios. Dios la defiende, ella le sirve y ella está comprada a precio de sangre. Entonces, Maximiliano, reconcíliate hoy con Dios. Apártate de toda esa brujería. El Señor te va a proteger y te va a guardar. Entra al ministerio de liberación. Tú puedes liberar y salvar muchas almas. ¿Te gustaría el ministerio de liberación? El demonio contesta que cuando conoció a ella, vio que en ella había algo superior. La ministra le ordena deshacer todos esos entierros, que se lleve toda esa brujería que le hizo a esta mujer. Esta es la última oportunidad que Dios te puede dar. Le pregunta que si se muere, ¿para dónde va a ir? Y Maximiliano dice que ya conoce ese lugar. Y le pregunta a la ministra que por qué no prefiere la vida eterna con Jesucristo. Y él dice que tiene mucho odio. La ministra dice que no importa, que el Señor Jesucristo lo recibe con todo. Le recuerda a la ministra la palabra de Dios, donde dice que Él vino a salvar a los pecadores, al arrepentimiento. Él vino a salvarte a ti. Quiere que vuelvas, que te reconcilies, porque Él anteriormente predicaba la palabra. Dice que lo rechazaron los pastores. Él aquí llora. La ministra dice que no importa y le recuerda la cita bíblica que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él llora nuevamente y le dice que sí entendió la palabra. Lo lleva a decirle con sus propias palabras la oración de reconciliación. Y él dice: Dios, Jesús, perdóname, Señor. Te necesito, pero no sé cómo salir. Me quieren matar, pero yo no la quiero lastimar a esta mujer. Perdóname, Jesús. Abrázame, Señor. Ayúdame, ayúdame. No sé cómo salir. La ministra le ayuda y le dice, repite Maximiliano: yo, Maximiliano, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por haberme apartado de mis caminos. Ahora yo decido, Señor, seguirte y servirte todos los días de mi vida, sabiendo que tú me defiendes. Escribe nuevamente mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más.
La ministro le pregunta cómo se siente después de esta oración. Él contesta que mucho mejor. Y la ministro le dice, porque tiene la paz de Cristo, y le aconseja que se aparte de la brujería, que hoy Jesús lo perdonó. Él confesó su pecado y el Señor ya lo perdonó. Por último, la ministra le ordena que deshaga todas las brujerías que hizo, que se vaya a su casa, que se arrodille y empiece a hacer ayuno y oración hasta que el Señor le muestre dónde se va a congregar y qué es lo que va a seguir haciendo. Le dice que el ministerio de liberación está puesto para que él empiece a liberar almas. Le ordena que deshaga todo primero y la deje limpia y libre de hechizos, conjuros, alfileres, entierros, maldiciones y todo lo que enterró. Él dice también que maldijo su hija de la señora Gabriela. Le ordena que la suelte, que como él hizo la maldición, que él la deshaga sin nombrarla porque él decía que la quería nombrar. Le recuerda que él ya se reconcilió con el Señor, por tanto él tiene el poder para deshacer esa brujería. Y él contesta que sí. Le ordena que él se convierta en un apoyo de la señora Gabriela en oración y en ayuno. Él va a enfrentar al enemigo para que no vuelva a tocar a esa mujer. Y él vuelve a llorar y dice que su hermana quiere a la esposa de la señora Gabriela. Ahora se presenta la hermana de Maximiliano. Inmediatamente empieza a hablar la hermana de Maximiliano y dice que se llama Claudia. Y la ministra le pide que sustente ante el trono de Jehová. Pero ella llora y le dice a la ministra gritando que por qué la encontraron y cómo la encontraron, que cómo le hicieron. La ministra le pregunta a Claudia si ella alguna vez ha conocido del Señor. Ella contesta que era líder de la señora Claudia, que estudiaron juntos, y se fastidia mucho Claudia. Le dice al ministro que si ella vio cómo su hermano Maximiliano se reconcilió con el Señor Jesucristo, y ella contesta que sí. Le dice que el Señor Jesucristo hoy ha venido a esta casa y ha venido a traer reconciliación a los que se han apartado, y le dice que el Señor la perdona y que no le importa lo que ella le haya hecho a la señora Gabriela, lo que ella esté pensando. Él solo le importa su liberación, que él la ama a ella con amor eterno. Le dice que se reconcilie con él y le pida perdón por esa hechicería o brujería y que por estar deseando al hombre que no le pertenece. Le dice que está ante el trono de Jehová. Le dice que repita la oración. Y Claudia dice que no la va a soltar. La ministra le recuerda que si no lo hace va a ser castigada y ella lo debe saber. Le recuerda que está ante el trono de Jehová y no es lo que ella quiere. Claudia dice que ella está en una iglesia que entregó todo y trabaja para Dios, que los conoce a él y a ella, refiriéndose a doña Gabriela y su esposo. La ministra le pregunta que si trabaja para Dios, no desearía ese hombre que está casado con esa mujer. Hoy el Señor le dice que se arrepienta, que se reconcilie con él y que renuncie a ese hombre y que nunca más lo vuelva a buscar ni mirar. Que si hizo alguna brujería o amarre, también lo deshaga y se lo lleve, y el Señor Jesucristo la va a perdonar y le va a dar otra oportunidad. Claudia llora y dice que sí. La ministra la acompaña en oración y le dice que repita. Y empiezan: Señor Jesucristo, te pido perdón por haber deseado al esposo de esta mujer. Renuncio a ese sentimiento. Sé que no es tuyo, Dios mío. Señor, te pido perdón si hice brujería y hechicerías a esta mujer. Padre, yo me quiero reconciliar contigo, quiero seguirte, servirte todos los días de mi vida, obedecerte, mi Señor, y hacer tu voluntad. Libérame, Señor, de este sentimiento que no lo quiero y no lo acepto. Renuncio a eso y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. La ministra ordena a Claudia: vete a tu casa, a tu iglesia, conságrate al Señor y nunca más vuelvas a ver a este hombre. Se queda borrado de tu mente y de tu corazón.
y ordena al ministro: Maximiliano y Claudia, váyanse y sirvan al Señor con toda su mente y corazón. ¿Quién sigue allí?, pregunta la ministro, y contesta Gabriela, la señora ministrada, y la ministro le ordena cerrar los ojos y continúa con la liberación. Ahora se presenta nuevamente el espíritu de Anticristo, que era el demonio que estaba hablando. La ministro le pregunta que si se quería esconder, y el demonio se ríe. La ministro lo somete y le ordena sujetarse, y le reprende el demonio de burla. Le aclara que esto no es un juego, que depende la vida de esta mujer y la del demonio. Y el demonio continúa declarando que su familia no la quiere, la detesta, que le envían muchas maldiciones y que por eso él puede hacer lo que quiere, porque ella no se defiende de su madre ni de su suegra. Entonces él hostiga su mente con rechazo, dolor, con baja autoestima, y con esto ella no puede predicar así, porque ella habla de Cristo, pero la ven y ven una pobre mujer. Dicen: pobre mujer, ¿a quién puede predicar así si tiene la familia destruida? Y la ministra ordena sacar todas esas maldiciones, las corta con la sangre de Cristo que tiene poder. Solamente el pacto de Jesucristo es lo que vale, y Él limpió a esta mujer en la cruz del Calvario. El demonio contesta que ella ora, ayuna, busca. No podemos nosotros entrar. La ministra lo calla porque no le está preguntando qué es lo que ella hace, porque ella ya sabe que eso es porque ella es una hija de Dios. El demonio continúa diciendo que su suegra, su cuñada, mujeres de los hermanos, ellas los protege, los cubre en oración, pero ellos mienten. Hacen como que se congregan, pero hacen un desastre. Ella ayuda a personas, pero nosotros no dejamos que ellos prosperen. Todo lo que ella siembra, lo quitamos. Y la ministra pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué dicen nosotros? Y el demonio contesta: somos muchos, trabajamos en equipo. ¿Y cómo se llama ese reino?, pregunta la ministra. Contesta el demonio: destrucción de semillas. Toda semilla sembrada, toda semilla es atacada que no dé fruto. Ella y siembra y siembra. Y la ministra ordena a ese reino enrollarse en la madeja y salir cuando salgan todos los demás. Le ordena ir a donde está su suegra, la que hace brujerías, y le ordena traerla. El demonio dice que la suegra le tiene envidia, no la quiere. Dice que le destruyó la familia porque se llevó su hijo. Ahora se presenta la suegra de la señora Gabriela. Se presenta llorando, diciendo que ella sabía que esto iba a pasar, y dice que no quiere hablar. Le pregunta su nombre la ministro y ella contesta que se llama Julia. Le pregunta qué clase de brujería le ha hecho. Y doña Julia dice que consulta a los brujos. Le hablan de ella y trabajan, por eso ella no puede salir, no puede progresar. Las finanzas de su hijo no son de ella, no se compra ni una media, dice. La ministra le aclara que Gabriela es una hija de Dios, que ella ama a su hijo, que ama a sus nietos, que es una buena mujer, que ella, o sea, la suegra, está haciendo mal, y le recuerda que si sigue así va a ir al infierno. Pero el Señor Jesucristo, que la ama, hoy quiere que sea partícipe del regalo de la salvación, mientras ella, la suegra, se retuerce como forcejeando. La ministra le pide que ella reciba a Jesucristo en su corazón, le pida perdón por el daño que le ha hecho a su nuera, a su hijo y a sus nietos. Porque cuando ella bendiga a su nuera, su hijo y sus nietos, ella va a recibir gran bendición, porque todo lo que uno hace se devuelve. Ella dice que tiene protección, porque los trabajos de brujería que ella paga para que los hagan, la cubren. La ministra le recuerda que Satanás vino a matar, robar y destruir, y Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La suegra dice que sí lo sabe, porque la señora Gabriela, o sea su nuera, se lo ha dicho. La lleva a la iglesia, le habla de la Biblia, pero no se da cuenta que ella tiene más poderes. Es una tonta.
Es una tonta, dice refiriéndose a doña Gabriela. La ministro le ofrece el plan de salvación, que reciba a Jesucristo, al Dios de esta mujer, que el Señor Jesucristo la ha defendido a su nuera. Mayor es el que está en su nuera que el que está en ella, afirma la ministro. Y la señora afirma con la cabeza, diciendo que sí, que ella lo sabe. Y la ministro le pregunta, ¿por qué no recibes a Jesucristo para que ella también reciba las bendiciones que recibe su nuera? La suegra contesta que no la quiere, y la ministro contesta que no importa porque Jesucristo la ama y le ama a ella también, recordándole la cita, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Así que recibe a Jesucristo y disfruta una vida plena. Ella va a ser tu hija. A lo cual la señora contesta que sí. La ministro le guía y le pide que repita, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a la brujería, a la hechicería. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Amén. Gloria a Dios. La ministro le dice, Julia, ahora eres una hija de Dios. Ahora Gabriela es tu hija. Ahora tienes que deshacer toda la brujería que hiciste y enviarla al abismo. Ahora tienes que congregarte en una iglesia cristiana evangélica para que el Señor te fortalezca. Ir con Gabriela, con sus hijos, con tu hijo. Qué hermoso toda la familia sirviéndole al Señor. ¿Viste cómo Satanás te tenía engañada? ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora?, le pregunta. Ella contesta, siento vergüenza, porque yo la trabajaba y ella sabía, pero nunca me rechazó y me recibía, y yo sentía que esto iba a llegar en cualquier momento, dice doña Julia. Y la ministra contesta, mire el amor de Dios que ella tiene. Ahora tú también lo tienes. Ella es tan buena y obediente con Dios que te perdona y te ama. Ve a tu casa y arrodíllate allá. Ora y ayuna hasta que el Señor te diga, y ve a la iglesia con tu nuera y nunca más vuelvas a hacerle daño, porque ella es ahora tu hija. Sales y cuenta hasta 3. 1, 2, 3 y se va. Ahora continuó hablando el espíritu de Anticristo. El demonio dice que su mamá de Gabriela la maldijo, la entregó, y ahora de grande va con ella. Se congrega pero está en idolatría. Usa un anillo y cree que con ese anillo tiene más poder que ella, porque la quiere todo el tiempo doblegar. No lo quiso nunca porque fue sellada por Dios, y ella lo sabe e hizo todo lo posible para destruirla. La ministro corta esa maldición y ordena enrollar todo eso en la madeja. Deshace el poder del anillo y ese anillo queda como un simple metal que no sirve para nada. Todo se deshace, conjuros, maldiciones, envidia y van a la madeja. El demonio dice que ya no hay nada más y la ministro pregunta que qué hizo en su ministerio. El espíritu inmundo de Anticristo contesta que la quiere destruir porque ella quiere llevar liberación a las iglesias, a las casas, y yo eso no lo quiero porque ella puede destruirme. Conoce mucho, sabe quién está de un lado y quién de otro. No quiero que ella trabaje. La ministra le ordena, enrolla todo eso en la madeja para que se vaya al abismo y el demonio se talla el cuerpo de arriba abajo como sacudiéndose. Ahora pregunta la ministro, ¿qué hiciste en sus finanzas? El demonio contesta, se las até todas, ella no tiene nada y se somete porque no le importa, el dinero no es lo suyo. La ministra ordena desatar todo eso en el nombre de Jesús. El demonio informa que hay cadenas en las manos, para que ella no pueda bendecir a nadie, ni tocar a nadie, ni regalar un tratado, ni nada. Y la ministra ordena soltar sus manos. Todas esas ataduras, obstáculos, toda esa oposición satánica a la madeja, las cadenas y grillos van en una bolsa para que se las lleven. Mientras el demonio se jala las manos una a una en señal que está quitando algo.
¿Qué más hay allí?, pregunta la ministro. Hay juicios contra ella, contesta el demonio. Las iglesias no la quieren, los pastores no la quieren, los hermanos no la quieren, la maldicen como bruja. Ella es una bruja para las iglesias, para los hermanos, para los que están dormidos ella es una bruja, pero para los que están despiertos ella es una amenaza. La ministra ordena cortar con todo eso, que haga que la luz de Cristo resplandezca en esta mujer, que no le digan bruja nunca más, ella es una sierva de Dios, la van a tener que respetar. Le pregunta qué más tiene. El demonio contesta que tiene miseria, y la ministra ordena llevarse esa miseria. El demonio informa que el esposo lo quieren llevar a que se pervierta, a sus hijas también que se perviertan, que esté sola y no pueda hacer nada, o sea, prisiones. La ministra ordena quitar esas prisiones, candados, cárceles, barrotes, las opresiones, las mentiras diabólicas, los espíritus de envidia, de obstrucción, tormento y oposiciones, y suelta la relación con sus hijos, que ellos la respeten en el nombre de Jesús, mientras el demonio se talla la cara. Aquí repentinamente aparece otro espíritu humano, llamado Úrsula, y dice: ay, no, ¿por qué me trajeron acá? ¿Cómo llegué acá? No quiero estar acá. La ministra le pregunta: ¿cómo te llamas, espíritu inmundo? Ella contesta molesta: ay, no, yo no soy un espíritu inmundo, yo soy una ministro de Dios, soy un ministro del Altísimo. ¿Qué hago acá yo? Se sorprende porque la ministro le dice espíritu inmundo y contesta su nombre, Úrsula. La ministra le pregunta: ¿tú dónde estás? ¿En qué iglesia estás? Y Úrsula contesta: G12, Centro Carismático. Allí esta mujer. Pero Dios le dice muy molesta: ella vio la visión, pero la desechó y se fue. Sacudió sus pies como si fuéramos contrarios. La ministra le pregunta si ella viene del G12 y si el G12 es una secta satánico. A lo que Úrsula contesta que son de Dios. Los manchan por envidia, los calumnian, pero ellos ganan almas, muchas almas. Y la ministra le pregunta: ¿por qué te manifiestas como un demonio si te calumnian? ¿Por qué esa manifestación demoníaca si en verdad que eres de Dios? Contesta que son acusados, que no es la verdad. La ministra le somete ante el trono de Jehová, donde no pueden mentir, y pregunta cuáles son las prácticas del G12 que van en contra de Dios. Ella contesta: encuentros con Cristo, donde se les empieza a enseñar la palabra, se empieza a orar por sus vidas, tienen que ir al encuentro y allí es donde renuncian los pecados. Empezamos a mostrarles a las personas la vileza, la bajeza que es el pecado y cómo Cristo pagó. La ministra le pregunta: ¿y qué rituales hacen allá que van en contra de Dios? Ella contesta que tienen un pacto de silencio, que no lo pueden decir porque es un pacto con Dios. La ministra le recuerda que aquí no puede callar y que si tuviera pactos con Dios no estuviera aquí, y le vuelve a decir espíritu inmundo. Úrsula le contesta a la ministra: ¿ella qué se cree que es? La ministra le dice que nadie le estaba llamando y ella aparece allí hablando cosas que nadie le está preguntando, y le recuerda otra vez que están ante el trono de Jehová. Pero como estás aquí, dímelo, porque si no me lo dices quedarás castigada. Estamos ante Jesucristo y pregunta: ¿el G12 es una secta? Úrsula menciona que conoció a Gabriela en la puerta de la escuela donde van sus hijos. Ella lideraba a un grupo de mujeres que eran católicas, se entregaron al Señor y ella era el líder. Después, ellas pidieron otra y me molesta que me digan el enemigo, porque yo no soy el enemigo. Y esa vez la encontré y me dijo que tenía una célula de mujeres que ya no querían estar con ella, que no tenían iglesias, y yo ofrecí visitar. Ella me preguntó que si yo era católica porque discernió en el espíritu. Yo le dije que no, pero no entré en detalle y fui. La ministra interrumpe preguntando otra vez si el G12 es una secta. Úrsula llora y dice que por eso se dio cuenta que sí.
La ministra le dice, dime la verdad, porque lo que tiene que conocer el mundo entero, y es ante el trono de Jehová que tú me vas a decir, dilo, porque es una secta. ¿Qué es lo que ellos practican en lo oculto? ¿Qué es lo que ellos hacen? Úrsula contesta, confiesan sus pecados, los anotan, se clavan en una cruz, se prenden fuego, se hacen regresiones con personas calificadas que tienen estudios. Nota. La regresión es una técnica utilizada por los psicoterapeutas que consiste en que el sujeto regresa a una etapa anterior de desarrollo debido a un determinado conflicto en el momento presente, es decir, vuelve a utilizar patrones de conducta que no corresponderían con su edad actual. La ministra pregunta si eso es lo que está mal hecho delante de Dios. Úrsula contesta que sí, pero que la gente es feliz, recibe de Dios. Por eso no entiendo por qué no es de Dios. Por eso no entiendo por qué es una secta. Nosotros hablamos la palabra, consolamos, unimos a la familia. ¿Por qué es una secta? Y ella dice, no. La ministra contesta que si ponen todo eso en una cruz y lo queman, eso es un ritual. Las regresiones tampoco son de Dios. Entiéndelo. Hay un engaño ahí camuflajado. Como todas las sectas y todas las religiones, se mueve mucho dinero. Úrsula contesta, la visión yo la vi. Nos mostraron al Señor cómo fue crucificado, su sangre, nos mostraron todo, yo lo vi, y vi a Miguel en los cielos viniendo con su ejército. ¿Cómo nos dicen falsos? La ministra le vuelve a preguntar por qué apareció acá si nadie la llamó y nadie le está preguntando eso. Estamos en la liberación de esta mujer y tú apareciste gritando, diciendo no sé por qué estoy aquí ¿qué estoy haciendo acá? Hablando del G12. Nadie te estaba preguntando eso. Tú viniste y estás hablando aquí. ¿Por qué te trajeron acá? Úrsula llora y le dice, porque yo la maldije con la Biblia. La maldije con la palabra porque ella es una bruja. Ella no puede estar en Cristo. Está en rebelión. Ella no se sujeta al Señor. Menoscabó la visión. Nos trató de falsos. Les quiso hablar a un montón de personas. Incluso a mí me desafió que tengo jerarquía. La ministra le pregunta si tiene una jerarquía demoníaca. Úrsula contesta que no, que es de Dios y que ella está con Dios predicando la palabra. No somos el enemigo nosotros. La ministra aclara que si no fueran el enemigo, no vendría aquí, porque aquí solo se manifiestan los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los que se transportan, los que van de un lugar a otro. Los espíritus que son de Dios no hacen lo que estás haciendo. Entiéndelo, Úrsula. Úrsula dice, no entiendo. Yo estoy con Dios. Ella no está con Dios. Ella no es de Dios. Si fuera de Dios, ¿qué hago yo acá? La ministra ordena decir la verdad ante el trono de Jehová. Ningún mentiroso puede venir ante el trono de Dios a hablar de una hija de Dios. Te sometes, te enmudezco, te ensordezco, te enceguezco, espíritu inmundo. Te dejo sin autoridad, sin poder. Aquí estamos tratando la liberación de esta mujer. Te sometes con todas tus mentiras. Si tú crees en esa iglesia que ya sabemos que es una secta, que maneja rituales que son satánicos, que no son de Dios, la regresión, tú los confesaste, lo de clavar en la cruz. Tú sabes que la cruz es maldición y que maldito todo aquel que muere en un madero. Y que si ustedes hacen esos rituales que son satánicos, el Señor Jesucristo solo nos dice que creamos en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, que no hagamos ningún ritual satánico. Úrsula contesta que sí. Y la ministra vuelve a preguntar, ¿por qué viniste acá? ¿Ante el trono de Jehová vas a decir la verdad?, pregunta la ministra. Úrsula dice que se pusieron de acuerdo sus ovejas, pastores y líderes para destruir a esta mujer, porque no predica el evangelio, porque ella no cree en la visión y está contra la visión y estudió contra la visión y busca salvación y busca sabiduría y busca gente que contrarresta su trabajo. La ministra pregunta, ante el trono de Jehová, ¿estás diciendo la verdad? Y Úrsula contesta,
Sí, porque no la soporto, no la quiero ni ver, y se tuerce de un lado a otro en señal de rechazo. La ministra ordena quitar todo lo que le hicieron a Gabriela, mentiras, calumnias, maldiciones. Lo corta y lo anula con la sangre de Cristo que tiene poder, y deshace toda obra satánica por el poder de la palabra, y le ordena llevarse todo al fondo del abismo. La ministra le pregunta: Úrsula, tú estás en una secta satánica y lo sabes, y viniste aquí a decir mentiras. Si no te arrepientes y te apartas de esa secta, ¿para dónde vas? Úrsula solo mueve la cabeza en forma de negación y no dice palabra alguna. La ministra le pregunta que quién le mandó decir todo eso, que quién la envió. Úrsula llorando contesta que Gabriela, porque ora por ella y su liberación, que tiene un pacto de silencio hecho que no lo puede romper, y Gabriela le perdonó todo lo que ella hizo. La ministra le recuerda que el único pacto valedero es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Le dice: ese pacto que tú hiciste no vale nada. Tú lo puedes romper en cualquier momento y Jesucristo te va a defender y te va a ayudar. ¿Qué pacto fue el que hiciste?, pregunta la ministra. Úrsula contesta que ganar almas, predicando la palabra y haciendo discípulos. La ministra le interrumpe preguntando: ¿pero cuál es ese pacto? Lo que se hace en el encuentro y los preencuentros, contesta Úrsula. Y la ministra le pregunta: ¿son pactos de silencio? ¿Y con quién se hacen esos pactos? Úrsula contesta que con los pastores y los líderes católicos carismáticos. Otra vez la ministra le pregunta: ¿qué tienen de malo esos pactos? ¿Por qué es un pacto de silencio? Úrsula contesta que porque se engañan a los cristianos, porque absorben a los que creen en Jesús de manera simple. Somos cazadores y a esta no la pude cazar. Me sacó y encima ora por mí. Y da brincos donde está sentada en señal de molestia y enojo. La ministra le pregunta: ustedes son cazadores de almas, ¿y a dónde van esas almas que ustedes cazan? Úrsula contesta: el gran avivamiento de los últimos tiempos. Parecen aguzanados la gente. Levantan sus manos, cantan, pero están como aguzanados. Nosotros los vamos llevando, no se dan cuenta. Diezman, ofrecen, bendicen, aprenden, pero no son libres. Son espejos de colores. La ministra le pregunta si son como hipnotizados. Pregunta si es como dice la palabra. Los van llevando como ovejas al matadero poco a poco. ¿Cómo se llama esa religión de la que tú estás hablando ante el trono de Jehová? Ella contesta que sí. Se llama Opus Dei G12, Misión Carismática Internacional. Ella buscó todo, leyó, aprendió, pidió, clamó. La detesto. Dice: la detesto, llorando de coraje. La ministra pregunta: ante el trono de Jehová, ¿ustedes qué son? Úrsula contesta: Anticristo, con gritos en tono muy molesta, y repite 2 veces. La ministra ordena sacar todas las maldiciones de esta mujer en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que ustedes trajeron a ella, y antes saca todo lo que pusiste en sus hijos. Saca todo sin avergonzar a sus hijos. Pon todo en la madeja rápido. La sangre de Cristo tiene poder. Úrsula empieza a sacudir el cuerpo de esta mujer. Limpia sus manos, quita algo de sus ojos, sus orejas, como si tuvieran tapones, de su boca, de su pelo, mueve sus hombros y golpea en sus manos. Ahora vuelve el demonio del anticristo, y la ministra pregunta: ¿qué más está sacando? Él contesta que confusión. La ministra pregunta: ¿y de su esposo? El demonio responde: división, incredulidad. Yo le hago ver como una loca. Es una loca. Ella solo cree en Dios en esa casa. La ministra ordena que se lleve la incredulidad, que ella se reconcilie con su esposa, vuelva a recobrar esa confianza en ella, ese amor, y ella se va a unir junto con él y deje arreglado todo ese hogar, su relación con sus hijos, el amor con su esposa, la unión para servir al Señor Jesucristo. Le ordena dejar limpio al esposo y hacerlo invisible para el deseo de las mujeres.
La sangre de Cristo tiene poder. Pregunta: ¿qué más está sacando de su esposo? El demonio contesta: maldiciones generacionales con el alcohol. Ordena cortar eso y que se lo lleven, que lo dejen libre y limpio. Pregunta al ministro: ¿qué más hay allí? ¿Ya sacaste todo de su esposo, de sus hijos? ¿Pusiste alguna enfermedad en esta mujer? El demonio contesta: sí, le maldije el útero espiritual y llegó al útero físico y le extirparon todo. La ministra ordena: llévate esa maldición del útero espiritual y arregla su organismo. Todo el daño que le hiciste en esta cirugía, se lo arreglas. Arreglas todas sus enfermedades, sus ojos, sus oídos, sus brazos, su columna, sus piernas, todo. Ella va a quedar sana, rápido en el nombre de Jesús. El demonio anticristo dice: hay un dinero, mucho dinero. Le entregó una mujer a ella, mucho dinero en dólares para que ella caiga en tentación y salte en las finanzas, pero ella no tocó ni un dólar. Ella se lo entregó a un pastor. Ese pastor agarró ese dinero, viajó a una cumbre evangelística. Ese pastor la maldijo, le dijo robo rapaz. Ella le mandó almas a bautizarse y le dijo lobo porque es un pastor satánico. La ministra ordena romper esa maldición en el nombre de Jesús de Nazaret. La llevas a la madeja y dejas a esta mujer libre. Devuélvele todo, devuélvele la integridad. El demonio dice no, porque ella va a sembrar mientras llora a gritos. Aparece nuevamente la señora Gabriela hablando. La ministra pregunta: ¿por qué lloras, espíritu inmundo? Pero contesta a Gabriela y le dice que se siente tan libre. La ministra dice: te sometes también, cállate que estamos en la liberación. Le dice la ministra: en el nombre de Jesús, espíritu inmundo de anticristo, ¿qué más hay allí? Estoy hablando contigo, espíritu inmundo. El espíritu inmundo contesta: hay brujas en la iglesia, brujas que trabajan a los profetas, a los que vienen en nombre del Cristo verdadero, a los que vienen a traer liberación, sanidad y libertad. Los primeros que atajan es a los hijos de Dios, son en estas iglesias falsas, que van a traer liberación a la casa. La abominación desoladora se ha sentado en el templo. La ministra le ordena ir a las iglesias de esa mujer y sacar toda la brujería, los conjuros que van mencionándolos y todo que lo ponga en la madeja. Y contesta el demonio: bestialismo, pornografía, brujería, idolatría al dinero, están perdidos. Le gusta, por tantas cual. La ministra ordena empezar por la iglesia donde está ella. Le dice que está ante el trono de Jehová y que no puede mentir, porque será castigado, y le ordena sacar todo. Hay un territorio allí donde está ella. Hasta donde tú tengas potestad o poder, pasa por todas esas iglesias y llévate todas esas potestades. Espíritu inmundo, dale ese regalo a esta mujer. Limpia ese terreno. Llévate las potestades de mayor rango. Los reinos, llévate todo, porque tú eres anticristo. Tú estás en un lugar alto. Llévate todo. Haz una limpieza territorial. Limpia todo. Y cuando salgas, te vas con todos esos espíritus inmundos, legiones al fondo del abismo, sin hacerle daño a ella. La ministra pregunta: ¿sacaste todo de las iglesias? ¿Qué estás sacando? El demonio contesta: marcas, mientras se talla la frente. Son marcas que se le hicieron a ella para que se posen ahí toda clase de demonios, para que no la vean como una sierva de Dios, sino como una sierva mía, pero no me obedece. Como nosotros trabajamos, era imposible que ella fuera liberado. La ministra contesta: es en el nombre de Cristo Jesús que ella ha sido liberada. Es Cristo Jesús, por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. El demonio dice: me obligan a decirle que el trabajo que ustedes hacen es poderoso y no tiene precio para un alma. No entienden quiénes son ustedes. Pasan tan apercibidos, son tan hostigados. La ministra dice que el reino de los cielos no somos hostigados ni desapercibidos. Y le pregunta: ¿ya sacaste todo?
No te distraigas y no contestes lo que no se te está preguntando. Solo necesito que saques todo eso de las iglesias, de los territorios, todos esos espíritus inmundos que se mueven ahí, todas esas brujerías, hechicerías, todo. Rápido, porque necesito que te vayas ya. El demonio contesta que queda de dolor y la ministra ordena sacar dolor y pregunta, ¿todo está en la madeja? El demonio contesta, falta su padrastro. Él la trabajó de chica y también la entregó. La trató de abusar varias veces. La entregó a un pai. El demonio dice que está vivo el Señor y la ministra ordena traerlo acá. El demonio dice, no, no. Ahora aparece el espíritu de su padrastro, preocupado, preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué noticias me da? La ministra le pregunta, ¿eres un espíritu humano? Contesta ante el trono de Jehová, ¿cómo te llamas? Él contesta, Francisco. La ministra le pregunta, ¿tú eres el padrastro de esta mujer? ¿Tú sabes que esta mujer le pertenece a Cristo Jesús y que ella le sirve a Cristo y que el Señor le ama y le protege desde que era niña? Desde que estaba en el vientre de su madre, Él la entretejió, cada uno de sus nervios, de sus músculos. Tú lo sabes. ¿Tú veías algo especial en ella? Francisco contesta, totalmente. Todo se veía especial, su fuerza, su luz, su amor por las personas, siempre generosa y alegre. La ministra le dice, ella fue apartada desde el vientre de su madre para un propósito, y es lo que ella está haciendo ahora. El Señor también te escogió a ti como ella, con un propósito, para que hoy también tú seas salvo y recibas ese mismo regalo que recibió a Cristo Jesús en su corazón. ¿Entiendes eso? Francisco contesta que sí. Continúa la ministra diciéndole, hoy el Señor Jesucristo quiere que tú recibas en su corazón, para que le sirvas, tú vas a morir pronto. El Señor Francisco contesta, ya lo sé, tengo miedo. Y la ministra le pregunta, ¿cuántos años tienes, Francisco? Él contesta que 65. ¿Y estás enfermo?, pregunta la ministra. Él contesta que sí. Tengo problemas en el estómago, en la parte sexual, en la cabeza, en todo. Y el señor Francisco se desespera. La ministra le ordena callarse y continúa diciéndole, el Señor Jesucristo te perdonó y Él quiere que tú le recibas hoy para romper todas esas maldiciones, todo eso que tú hiciste y también sanarte para que le sigas sirviendo y te vayas a la vida eterna. Porque si tú te vas hoy sin Cristo, vas al infierno. Todo lo que tú hiciste a esta mujer, en el momento que tú lo recibas, te lo va a perdonar y Jesucristo nunca más se va a acordar de ella, de lo que tú le hiciste. ¿Entendiste esto, Francisco? Él contesta que sí. La ministra le dice, recibe a Cristo y lo guía diciendo, Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, hoy reconozco que soy pecador y que le hice mucho daño a esta mujer, y te pido perdón, Señor Jesucristo. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Continúa diciendo al ministro Francisco, ya el Señor te perdonó. El Señor te dice que todos los pecados que tú cometiste son echados al fondo del mar y que nadie más los va a sacar. Ya eres libre y te puedes ir de la mano del Señor Jesucristo. 1, 2, 3 y fuera. Vuelve el espíritu de Anticristo. La ministra le ordena al espíritu de Anticristo prepararse para salir con todo. Cuando cuente 3 te vas a salir, te llevas la madeja, te llevas la mochila, te llevas la basura, te llevas las cadenas, todo y no le haces daño. Vas al fondo del abismo y te ordeno no volver a entrar a este cuerpo nunca más. Voy a contar hasta 3. Te ato los pies y manos y te vas al fondo del abismo. Aquí el demonio pone las manos en el pecho como si las tuviera atadas. La ministra le cuenta, 1, 2, 3, al abismo van todos, no queda ninguno, todos al fondo del abismo, fuera, ninguno queda, basura, despojos, mugre, ninguno queda allí en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo tiene poder. Y gracias, Señor, aleluya.
Gracias, Señor. Aquí la mujer tose y vomita varias veces. Ahora ya aparece la señora Gabriela hablando. ¿Quién está allí?, pregunta la ministro. Y doña Gabriela contesta: soy yo, hermana. La ministro le dice: recibe la llenura del Espíritu Santo. Pon tu mano en tu pecho. Espíritu Santo de Dios, llena a tu hija, Señor. Llena a tu siervo de la cabeza a los pies. Llénala, mi rey. Ha sido todo lo que ha salido porque tú la has limpiado. Así llénala, que no quede ningún espacio vacío en ninguna parte de su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Ha sido una bendición su liberación. ¿Cómo se siente, hermana? Y doña Gabriela contesta: estoy muy feliz, muy agradecida, contesta la señora. Hermoso verla, porque yo venía orando por una ministración. Yo sabía que necesitaba algo así, más ministración, más profundo. El hermano Cristian me hizo varias veces, otras hermanas, la pastora Adriana Peralta, pero yo le pedí a Dios la puntual, porque había cosas que no cambiaban. Yo crecí mucho, pero faltaba algo que se ve que era tan grande. Le doy gracias al Señor por su vida, porque la puso en la radio, la puso en el batallón, la puso en el YouTube. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí se termina la liberación y se hacen algunos comentarios al respecto y se despiden. Dios bendiga su ministerio. Ministro Olga Eslava, desde Bogotá, Colombia. Narró Daniel García Molinero, desde Landa de Matamoros, Querétaro, México. Bendiciones.